Elías de Vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su segmento Psicología para la Familia. Bueno, el tema del día de hoy son las drogas. Sí, es un tema el cual en la actualidad tenemos bastante de qué hablar, pero debemos empezar por los términos generales. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son las drogas en sí? Las drogas son sustancias nocivas, las cuales afectan no solo a la persona, sino que afectan a toda la sociedad en sí y toda la familia que está presente. ¿Sí? Las drogas son sustancias que estimulan, que deprimen al sistema nervioso central. Es por eso que las drogas causan tanta dependencia en las personas. Tenemos dos tipos, o tenemos una clasificación de la dependencia que causan estas drogas, las cuales tenemos las blandas y las duras. Las drogas blandas son las drogas que solo causan una dependencia psicosocial. Hablamos del tipo de drogas que causan o que son más aceptadas por la sociedad. Pongámosle como un ejemplo al tabaco, ¿sí? Que es una de las drogas que es aceptada socialmente en nuestra sociedad. El otro tipo de drogas que nosotros tenemos son las drogas duras, las cuales no solo afectan al sistema psicosocial, sino también causan una dependencia mucho más fuerte, que es la dependencia física. ¿Sí? En el momento que las personas ya están en una adicción, ¿sí? son las drogas que causan una abstinencia o que pueden causar este síndrome de abstinencia. Pero acabamos de topar un término muy importante, que es la adicción. ¿Sí? ¿Cuándo, por qué a quién nombramos o a quién decimos que son personas adictas? ¿Sí? Las personas adictas son las personas que ya necesitan o que ya forma parte de su vida, que ya se creó una dependencia a este problema de la sociedad, que en sí son las drogas. Son las personas que el momento donde no consumen empiezan a tener un desplomo emocional, el cual no solo afecta en sí a la persona, sino que afecta a todo su entorno familiar. Sí, las personas al no consumir droga empiezan a tener un síndrome de abstinencia, el cual cada vez perjudica más. Sí, son las personas que después tenemos en los centros de rehabilitación. Pero ¿por qué en la sociedad, o por qué muchas veces hay personas que consumen algún tipo de droga y son personas que no caen en una adicción, o porque otro tipo de personas sí caen en una adicción? Y este es el tema en el cual nos queremos basar el día de hoy, ¿sí? Es el porqué de las personas. Aquí debemos empezar que tenemos una base fundamental o dos pilares fundamentales en nuestra vida, que son papá y mamá. Son personas que desde que nosotros nacemos van creando los valores o van estimulando cada uno de los pasos que nosotros tenemos. En el momento donde alguno de ellos no cumple este rol, sea mamá o sea papá, empecemos a tener una falta de identidad en los niños, ¿sí? En este caso, en las personas que luego se transforman en adictos. Mamá da en la vida de un niño todo lo que tiene que ver de mí para adentro, es decir, autoestima, autoconcepto, todo lo que tiene que ver con el conocerme a mí misma o el quererme a mí misma, el respeto hacia mí misma, da el rol materno. Y papá, en cambio, da todo lo que tiene que ver de mí para afuera. Todo lo que tiene que ver con la lucha, con conseguir los objetivos, con conseguir las metas que uno se propone, da papá. Es decir, los dos, al complementarse, dan al niño una identidad. Es decir, el niño después puede tomar decisiones, puede aceptar sus errores, puede aceptar sus responsabilidades de sus actos, ¿sí? Por tener estos dos pilares fundamentales. En un adicto tenemos una fórmula perfecta, o tenemos una fórmula que encaja mucho en el problema, que es una mamá sobreprotectora y un papá ausente. Pero expliquemos un poquito más. La mamá sobreprotectora es la mamá que no permite que su hijo empiece a crecer, ¿sí? Como el papá está ausente, le tomamos al hijo como parte de, como otro esposo, pongámoslo entre comillas. Entonces, y trata de formar la vida del hijo en algo donde ella puede solventar absolutamente todo lo que le pasa a su hijo. Es decir,
La mamá trata de que el hijo no tenga responsabilidades, es decir, no le enseño a mi hijo a que cumpla las cosas que le toca cumplir, a que cumpla, por ejemplo, tareas en la casa. Las mamás sobreprotectoras le dan haciendo absolutamente todo a sus hijos. Prefieren que no sufran, tratan de solventar desde carencias económicas hasta carencias afectivas. Es decir, la vida de su hijo se torna un solo globo en donde ninguna de las cosas, el hijo no tiene por qué sentir ni pensar, sino que simplemente mamá le da haciendo absolutamente todo. En el caso de papá, en cambio, papá es la persona ausente, ¿sí? En esta historia, papá es la persona que se preocupa mucho más por la parte por la parte económica. Es decir, se empieza a preocupar por todo lo que tiene que ver de la parte económica, pero al mismo tiempo deja un espacio bastante grande y es por eso que el niño se empieza a crear con esta carencia afectiva. Al tener esta fórmula, mamá sobreprotectora y papá ausente, empezamos a tener una falta de identidad en el niño, ¿sí? El niño ya no es capaz de realizar muchas cosas y también es una persona que puede ser muy vulnerable a todas las presiones sociales, es decir, llega a algún grupo de amigos y le incita a las drogas y pues es mucho más fácil. Aparte que no es solo el consumo de las drogas en sí, sino más bien es tratar de solventar la carencia que ha tenido de mamá y papá. Entonces, si nos damos cuenta, uno de los principales problemas de la sociedad actualmente, o dentro de los 5 problemas que mayor tenemos, uno de estos es las drogas. Bueno, ya tenemos la idea general de lo que son las drogas. Nos falta un siguiente capítulo donde tendremos todo lo que son los indicadores, las recomendaciones y las conclusiones. Les agradezco muchísimo por la atención. Hasta la próxima, amigos. Elías de Vida.